siguiente programa es para todos. Televidentes, de un cordial saludo y bienvenidos a Signos Vitales, el espacio que transformamos para seguirlos educando, orientando y por supuesto acompañando en temas de promoción y prevención de la salud. Hoy vamos a hablar de dos principales trastornos de la alimentación: bulimia y anorexia. Afectan gravemente el organismo y también las emociones de quienes padecen alguno de estos dos trastornos. Para ello nos acompaña el médico general César Nieto. Él es doctor con más de 26 años de experiencia en este campo. Doctor, gracias por estar aquí y bienvenido a Signos Vitales. No, gracias a ti por esta invitación, sobre todo en un espacio tan lleno de academia, de educación al público y ante todo pues un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia de UPAN. Bueno, doctor, para iniciar hablando de esos trastornos, pues primero comencemos por hablar un poquito, por contar un poquito de qué son los trastornos de una conducta alimentaria. Bueno, los trastornos de las conductas alimentarias, como su nombre lo indica, son el alejamiento, el apartamiento de una conducta de alimentación adecuada, ¿sí? En donde inicialmente hay un trastorno psicosocial y posteriormente, con la prolongación de la enfermedad, si no se le hace un diagnóstico y un tratamiento oportuno, va a causar múltiples consecuencias a nivel sistémico, a nivel de la salud orgánica y, por supuesto, familiar. Doctor, ¿cómo o más bien por qué se genera un trastorno alimentario? Bueno, los trastornos alimentarios encierran tres grandes grupos, lo que es la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y otro grupito en donde están encerrados los trastornos atípicos, que no llegan a ser ni anorexia ni bulimia. En la génesis, el origen de estos trastornos confluyen múltiples factores. Hay unos factores que son predisponentes, como genéticos, ¿cierto? Biológicos. Eso causan que el individuo esté predispuesto, tenga una predisposición a sufrir esa condición, ese trastorno de la conducta alimentaria. Luego, el paciente se enfrenta a unos factores desencadenantes que van a causar ya el propio trastorno, y luego siguen otros factores que son propios de la enfermedad ya instaurada, y esos factores son perpetuadores, van a hacer que el trastorno se vuelva como un círculo vicioso, y si no se corta, si no se actúa a tiempo sobre todo, se tendrán consecuencias muy lamentables. Bueno, doctor, ya más adelante estaremos hablando específicamente de esos dos principales, ¿cierto? Pero antes como de ir a estos aspectos puntuales, digamos que los síntomas o el inicio de esos trastornos son iguales en todos los casos, o digamos cómo se puede diferenciar cuando es un trastorno de pronto anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, por ejemplo. Bueno, sí, ciertamente el trastorno de la alimentación puede ser muy parecido en los dos principales casos, ¿cierto? La idea es que el paciente rechaza la alimentación normal por un temor exagerado e irracional a subir de peso. ¿Siempre es por eso? Siempre es por eso, exactamente, siempre es por eso. Hay algunas diferencias sutiles, por ejemplo, la anorexia tiene la tendencia a empezar o a dar sus inicios en la adolescencia o incluso en la preadolescencia. La bulimia de pronto aparece un poquito más tardío en cuanto a la edad del paciente. Ambas condiciones van ligadas a trastornos psiquiátricos. Digamos que la anorexia está muy ligada a la ansiedad, a la depresión, y la bulimia está ligado como a la impulsividad,
a las conductas como agresivas. Estos trastornos, doctor, yo creo que son más frecuentes, más comunes, de hecho más cercanos que lo que podemos llegar a imaginar. De pronto hay cifras de cuántos pacientes en el mundo o en el país sufren de alguno de esos trastornos. Por supuesto, y de hecho se ha visto un incremento dado o debido a la occidentalización de algunas culturas orientales, ¿cierto? Se habla solamente en la cultura occidental, se habla de que la anorexia está presente en el 1% de las adolescentes, ¿cierto? La bulimia es un poquito más frecuente, está entre el 2 y el 4%, y los otros trastornos que se encierran como trastornos atípicos, ¿sí? Son entre el 5 y el 10% de la población adolescente. Bastante preocupante esa cifra, doctor. Por supuesto, y va en aumento. Bueno, y también digamos que las inquietudes ya por parte de la comunidad es, ¿los trastornos de alimentación son, digamos, un capricho por una persona llamar la atención, un gusto por ir a la moda, o realmente es algo preocupante que afecta indudablemente la salud física y mental de quien lo padece? Por supuesto, es una enfermedad y como tal hay que ponerle mucha atención. Inicialmente los padres estarían como, digamos que en la obligación de detectar esos trastornos iniciales, esos síntomas iniciales y ponerlo en conocimiento del médico, ya sea el pediatra, el médico de familia, para empezar a hacer algunos ajustes y algunas preguntas, entrevistas con el adolescente y detectar los factores que habíamos mencionado anteriormente. Para ampliar más esta información, doctor, pues empecemos por definir qué es la anorexia, cómo se caracteriza este trastorno. Perfecto. La anorexia es, como se dice inicialmente, es un trastorno de la conducta o del comportamiento alimentario, en donde hay una negación de su imagen corporal, hay una alteración, hay una distorsión, el adolescente distorsiona su imagen corporal, por lo tanto, hay una negación rotunda a alimentarse adecuadamente por el temor, repito, irracional de ganar peso, de engordar, ¿sí? Eso inicialmente va a tener consecuencias en su peso corporal, luego va a venir si se perpetúa la condición, va a venir una desnutrición que irá en progreso, la pérdida progresiva de peso, producirá trastornos en el metabolismo de las grasas, de los carbohidratos, y eso a su vez va a producir una falla o un fracaso en múltiples sistemas, cerebral, respiratorio, gastrointestinal, renal. Doctor, hablemos de esos factores sociales que a la vez se vuelven factores de riesgo para estos pacientes. Sí, desgraciadamente con el progreso o el mejoramiento de los medios de comunicación, las redes sociales, hay algunos factores que desencadenan, digamos que son desencadenantes de esos trastornos de la alimentación, por ejemplo, ese afán de ser aceptado en el grupo. El adolescente tiene un afán de ser aceptado en el grupo en el que se desenvuelve. Entonces, para no ser objeto de bullying, tiene que hacer lo mismo que hacen los compañeros. Entonces, si el líder es un compañero delgado, pues quiere ser delgado, ¿cierto? Y lo mismo que el concepto de belleza que tradicionalmente se ha tenido, ¿cierto? También influye mucho en mantener o querer mantener una imagen delgada. Igualmente, los requerimientos o el rendimiento en algunos oficios, por ejemplo, en los gimnastas, en los deportistas, el rendimiento deportivo los obliga también a guardar unos requerimientos nutricionales exagerados, y así otros factores. El estrés emocional también influye mucho, las crisis familiares influyen mucho en el desencadenamiento de esos trastornos de la alimentación.
Doctor, con lo que usted me está contando, asumo yo que de pronto en algunos casos, digamos que no siempre se es consciente de que de pronto uno puede padecer esa enfermedad. Yo como posible persona anoréxica, ¿cómo identifico que puedo tener esa patología? O mi círculo social, familiar, ¿cómo puede detectar si puedo tener problemas o un trastorno de alimentación? Bueno, como dije anteriormente, el grupo etario más afectado es el preadolescente o el adolescente. Entonces, si uno detecta un adolescente en donde su peso actual es normal para la edad y para la talla, y ese adolescente tiene un afán de hacer dietas injustificadas, si ese adolescente empieza a priorizar el tema del peso sobre otros temas, si ese paciente empieza a fijarse en las indicaciones que tienen los alimentos, las calorías, valora los alimentos, es por su potencial incremento de peso, ya eso se va trastornando en algo anormal, ¿cierto? Que amerita, que merece una atención inicialmente por la familia, y sería bueno pues como consultar al profesional. Doctor, ese tema está definitivamente muy interesante, aún nos falta hablar de otros aspectos, pero antes vamos a una tanda institucional y ya regresamos en Signos Vitales. ¿Sabías que fue en 1994 donde comenzaron las adecuaciones de nuestra sede? A la par, empezó a hablarse de crear publicidad en distintas entidades del municipio. Memorias de Color es un espacio donde usted y su fotografía son los protagonistas. Ahora extendemos la invitación para que haga parte de nuestro grupo en Facebook como Memorias de Color AUPAN. Recuerde que al momento de publicar su fotografía debe llevar título, el nombre del autor y el lugar. Cada semana estaremos seleccionando las mejores fotografías y serán presentadas en nuestro informativo. AUPAN, la televisión de los andinos. Gracias por continuar en Signos Vitales. Hoy estamos hablando de bulimia nerviosa y anorexia nerviosa en compañía del doctor César Nieto. Antes de retomar con el tema del día, vamos a ir a una de las secciones de este espacio que es consulta rápida. Doctor, tenemos en este momento 2 preguntas de los televidentes. La idea es que brevemente, en un tiempo cortico, les respondamos esas inquietudes. Vamos a responder la primera pregunta de consulta rápida. Doctor César Nieto, un abrazo para usted y para todos los del programa Signos Vitales. Felicitaciones por tan excelente programa. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Si yo tengo una adolescente y ella, la mayor parte del tiempo está en el espejo, para uno puede ser normal, pues que ellas se organicen, que se peinen, que se pinten, todo eso. Pero es que he notado que está constantemente en el espejo, es obsesionada, mejor dicho. Obsesionada, quiere estar en el espejo, organizándose todo el tiempo, y ya estoy muy preocupado porque no se alimenta bien, o sea, no se preocupa por alimentarse, por nutrirse. Yo le hago una pregunta, ¿esto es bulimia o es anorexia? Muchísimas gracias. Sí, lo que pregunta el televidente es básicamente lo que uno encuentra en un adolescente con el tipo de trastornos de la alimentación.
es el adolescente que, a pesar de tener un peso normal para su talla, para su edad, está muy preocupado porque cree que está en sobrepeso, es decir, tiene una imagen distorsionada de su figura, y entonces evita comer adecuadamente para no engordar más. Entonces, ese paciente, si no se detecta a tiempo, ¿cierto? Si no se pone en manos de un profesional, que más tarde hablaremos del tratamiento, ese paciente va a entrar en un círculo vicioso en donde se van a perpetuar muchas anormalidades de su organismo y va a tener consecuencias orgánicas y psiquiátricas. Importante entonces ese acompañamiento familiar que, digamos, comienza a ser evidente pues ante la inquietud del televidente, y es la realidad de muchos padres de familia en el país. Vamos a conocer la última pregunta de hoy en Consulta Rápida. Hola, buenas, mi nombre es Felipe y tengo una pregunta con respecto a un niño ya mayor. Come mucho y muy rápido y luego de que termina corre a bañarse. ¿Es eso normal? Muchas gracias. Bueno, sí, ahí vemos también que pudiera tratarse de otro caso de trastorno de la alimentación, de la conducta alimentaria, en donde el paciente o el adolescente ya un poco mayor ingiere grandes cantidades de alimentos en un ritmo rápido, una velocidad rápida, y seguramente después de eso va a venir como el sentimiento de culpa que lo acompaña y implementará alguna medida para evitar que ese alimento progrese en su digestión y le pueda proporcionar un aumento del peso corporal. Hablo de medidas como por ejemplo el vómito o laxantes o diuréticos, que es lo que realmente hace que el paciente, en vez de aumentar de peso, lo pierda. Listo, ya hemos terminado las preguntas en la sección de consulta rápida. Seguimos entonces ahondando en el tema que nos convoca hoy, que es anorexia y bulimia. Estamos todavía hablando sobre anorexia y doctor, yo leí hace poco un artículo de la OMS donde decían que cerca del 95% de personas que padecen esa enfermedad son mujeres. ¿Por qué suele afectar más a mujeres y de pronto de qué forma se puede presentar en los hombres? Bueno, hablábamos inicialmente de que para que se presente estos trastornos de la conducta alimentaria se requiere digamos, una personalidad, una predisposición, ¿cierto? Y que dada ya esa predisposición, se vendría entonces o se espera de que alguno o varios factores desencadenantes, como su nombre lo dice, desencadenen el trastorno. ¿Por qué la enfermedad es más frecuente en las mujeres? Yo diría que porque pues, el papel histórico que ha jugado la mujer en el desarrollo de la humanidad, la belleza, el concepto de belleza es fundamental en este sentido, ¿cierto? Se liga la belleza con una figura esbelta y con rendimiento académico bien alto, de hecho, rendimiento deportivo también. Ya es como una presión social no cumplir como con el prototipo. Exactamente, así es que es más efectiva, se hace más efectiva en el sexo femenino. Bueno, doctor, hablemos un poquitico también de esas consecuencias ya clínicas que puede traer la anorexia para quien la sufre. Por supuesto, como dije, se empieza con un trastorno psicosocial que de no detectarse a tiempo y de no instaurarse un tratamiento precoz, va a generar inicialmente una desnutrición que va a variar con el tiempo, de leve hasta grave. Esa desnutrición va a alterar el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas, de las harinas. Muchos órganos, por ejemplo el sistema nervioso central, incluido el cerebro, van a verse trastornados en su funcionamiento. Eso hace que se produzcan síntomas perpetuadores, por ejemplo la imagen se sigue distorsionando, la autoimagen se sigue distorsionando, aparecen la ansiedad, la depresión, la irritabilidad.
Luego hay otros sistemas que se van alterando también, por ejemplo el sistema renal, el sistema muscular, el aparato osteomuscular va sufriendo también atrofia, debilidad, el sistema gastrointestinal también es uno de los órganos blancos de estos trastornos. De manera que eso se convierte en un círculo vicioso y de no cortarse ese círculo vicioso, pues vamos a tener que incluso puede llegar hasta la muerte. A eso digo, esas descompensaciones generalmente pueden ocasionar la muerte del paciente. Claro que sí, sí señor. Bueno, doctor, ¿cómo es entonces el tratamiento de esa enfermedad? Yo, por lo que usted me ha dicho, supongo que es como un equipo interdisciplinario, ¿cierto? Porque es una salud física, pero también muy mental y digamos que es como el principal agravante de eso. ¿Cómo se trata entonces? Sí, señor. El tratamiento debe estar ofrecido por como tú dices, un equipo multidisciplinario en donde el psiquiatra sería como el coordinador del equipo, ayudado por un psicólogo, un nutriólogo, el médico de la familia. Diría yo que también el trabajador social sería muy útil en estos casos, ¿cierto? Para poder implementar lo que es la terapia en este paciente que está afectado desde todo punto de vista, desde varios ángulos de su vida. Entonces, sirviéndose de cada disciplina se logra o se lograría un mejoramiento de los síntomas, de los déficits que va presentando el paciente. Lo que se busca es que inicialmente pues, que el paciente recupere el peso perdido, sí, ¿cierto? Luego deben tratarse las complicaciones debidas a esa pérdida de peso. Luego se debe lograr como un involucramiento del paciente, que el paciente tenga ganas de salir adelante, cambiar la percepción que tiene el paciente de su trastorno. Las complicaciones psiquiátricas como la depresión, la ansiedad, todo eso también hay que tratarla. Detectar si en algún momento hay criterios para hospitalizar el paciente o si se puede hacer un tratamiento ambulatorio. ¿En qué momento de pronto, doctor, se debe hospitalizar a un paciente con anorexia? Bueno, para internar un paciente con estos trastornos, generalmente se tiene en cuenta que tenga una pérdida de peso exagerada o que tenga una pérdida rápida de peso, ¿cierto? Que el paciente tenga alguna comorbilidad, digamos una enfermedad preexistente, digamos diabetes o cualquier otro trastorno que se vea empeorado y complicado por la nueva enfermedad. Las crisis familiares también predisponen mucho o indican mucho las hospitalizaciones. También el hecho de que de pronto ese paciente inicialmente se le sometió a un tratamiento ambulatorio, pero fracasó. Entonces cuando fracasa ese tratamiento ya se decide hospitalizar al paciente. Ya hablamos un poquito de anorexia, vámonos entonces para el segundo trastorno de alimentación, que es la bulimia. ¿Cuáles son como las principales características de la bulimia, doctor? Perfecto. Realmente en muchos casos no hay una división exacta definida entre anorexia y bulimia. De hecho, algunos autores hablan de que los dos hacen parte de un mismo trastorno. Pero para un mejor entendimiento, ¿cierto?, de las dos entidades, se habla de que la bulimia es un trastorno de la conducta alimentaria en donde también hay un temor a engordar, ¿cierto? Y hay que recurrir a muchos recursos, muchas maniobras para evitar esa ganancia de peso. Es ese paciente que, como dije al principio, es un poquito ya mayor, sigue siendo adolescente, pero un poquito mayor, que come rápidamente grandes cantidades de alimento, ¿cierto? Y una vez hecho esto, inmediatamente se levanta de la mesa y va al baño, por ejemplo, y a provocar vómito o a tomar un diurético o a tomar un laxante, y lo debe hacer lo más pronto posible, según él, ¿cierto?, según sus raciocinios, lo debe hacer lo más pronto posible para evitar de que ese alimento
cumpla el potencial efecto que debe cumplir, que es ganar peso. Bueno, doctor, antes de continuar hablando de este tema, vamos a ir a una pequeña tanda institucional y al regreso vamos a hablar de algunas creencias erróneas y por supuesto unos tips de prevención. Ya volvemos en Signos Vitales. Televidentes, Tinteando con la Firma cambia de imagen para este 2021. Nuevos programas, nuevos invitados. No se lo pierda, martes 7 de la noche. El que disfruta de la programación y del canal de los andinos se amaña. Si quiere más, que le piquen caña. Aupan, ¿para qué más? La televisión de los andinos. No se pierda la segunda temporada de La Granja. En este primer programa hablaremos de la horticultura, todos los jueves por AUPAN, la televisión de los andinos. AUPAN. 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 La televisión de los andinos. Y en Signos Vitales llega el momento de conocer el término para el día de hoy en esto que es cultura médica. Erosión dental. La pérdida irreversible de los tejidos superficiales del diente debido a la acción química de ácidos donde no participan las bacterias se ha transformado en una afección común a nivel mundial, afectando especialmente a la población infantil por el alto consumo de bebidas ácidas y carbonatadas. Continuamos en Signos Vitales con el tema de hoy, anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. En esta parte final de forma breve, porque lamentablemente el tiempo es muy corto en este tipo de espacios, vamos a hablar de esas creencias erróneas y esas realidades que pues no son tan reales con el tema del control del peso. Un aspecto muy importante, doctor, es el ayuno intermitente, que de pronto no es como por algunas personas muy bien implementado o hay un desconocimiento. Yo como hoy todo el día todo lo que yo quiera desbordadamente, pero el día siguiente simplemente no desayuno o no como nada hasta mediodía para tratar de compensar todo lo que he ingerido. En realidad eso no ofrece ningún beneficio, ¿cierto? Lo ideal es que consuetudinariamente, diariamente, se mantenga una dieta balanceada, en donde estén representados los 4 grupos de alimentos, lo que son las grasas, los carbohidratos, las proteínas y las vitaminas. Si yo almuerzo con agua, es una sobremesa que para muchas personas es la mejor opción porque es algo liviano, me voy a engordar porque voy a meterle más líquido al cuerpo. ¿Esto es falso? ¿Esto? De ninguna manera, eso no, al contrario, el agua, se ha visto los beneficios del agua, ayuda a la digestión de los alimentos y en una persona normal ayuda a la eliminación de toxinas del metabolismo a través de la orina. ¿Es verdad que fumar me ayuda a no engordar? Fumar no tiene ningún beneficio. Todo lo que tenga que ver con fumar es perjuicio, es malo, produce enfermedades no solamente del sistema respiratorio, sino también se ha visto el sistema gastrointestinal, el sistema incluso urinario. Doctor, hemos llegado entonces al final del espacio. Muchísimas gracias por haber estado en Signos Vitales y por supuesto compartir su conocimiento y su tiempo con los televidentes. De nuevo, muchas gracias a ustedes. Este es un espacio maravilloso, lleno de oportunidades para aprender cada día más. El doctor César Nieto estuvo hoy con nosotros en Signos Vitales hablando de trastornos de alimentación, principalmente anorexia y bulimia. Nos vemos en una próxima entrega de Signos Vitales. Hasta pronto.
AUPAN, la televisión de los andinos.